Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a su clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir ya esta última clase correspondientes a la segunda unidad. Bienvenidos al desarrollo de esta cuarta semana de actividades en referencia a la unidad número 2. Bienvenidos, un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Luis. Buenas noches, dice. Buenas noches, Luis. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana y en esta semana ustedes ya saben, tienen habilitadas una tarea que desarrollar. Así es que ustedes tienen que seguir revisando sus actividades, tienen que seguir revisando todo lo que está dispuesto en plataforma para que sigan cumpliendo con todas las actividades que se encuentran planificadas para todo este proceso educativo correspondientes a la segunda unidad. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2 y el tema central, ¿cuántas personas hay en el mundo? Vamos a hablar de un proceso demográfico en relación a las personas, en relación a la población, cómo ha aumentado o ha disminuido, basándose en dos preceptos fundamentales, que son la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad, que son las cosas que van, los temas o subtemas que nosotros vamos a ver a continuación. En el subtema número 4 vamos a ver la población mundial, la natalidad y mortalidad y la transición demográfica. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice lo siguiente, desarrolla la siguiente actividad. Aquí tienen un cuadro, dice consolidación de aprendizaje, interpreta. Observa el mapa de la población comparativa de los continentes, obviamente que se encuentra en su material de apoyo. Elabora una tabla para registrar los datos obtenidos del mapa. Aquí tienen ustedes en relación a continente y en relación a población. Tienen que ir enlistando. Una de las características que ustedes tienen que enlistar es que tienen que hacerlo desde el que tiene mayor población hacia el que tiene menor población. Es las características en las cuales ustedes tienen que organizar esta información. La siguiente actividad dice responde las siguientes preguntas. Primero explique en qué consiste natalidad y mortalidad. Tienen que dar ustedes una conceptualización. ¿En qué consiste? ¿Qué entienden ustedes por natalidad y qué entienden por mortalidad? La siguiente dice qué es demografía y qué es transición demográfica. Es igual estos temas, ustedes tienen que revisar en su material de apoyo o también pueden consultar en internet, no hay problema. Y obviamente tienen que hacerlo, obviamente, de acuerdo al criterio que se les presenta. Recuerden que el trabajo es escrito, 100% debe ser claro y ordenado, debe utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, ya saben cómo tienen que hacer. Ustedes tienen aquí el esquema, cómo ustedes tienen que presentar su rotulación correspondientes a esta tarea. Recuerdo una vez más que ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que debe presentar o que solicita la institución educativa para que presente. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema la población mundial, natalidad y mortalidad, la transición demográfica correspondientes a la semana número 4 de fecha 30 de septiembre del 2025. Estamos finalizando el mes, estamos finalizando esta unidad. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 30, desde hoy 30 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 10 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de octubre. Esos son los tiempos establecidos para entregas y calificaciones correspondientes a esta y la primera tarea que ustedes tuvieron en esta unidad número 2. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad. Una vez que nosotros ya les hemos, se les ha podido informar, se les ha podido, ustedes tienen toda la información pertinente en función de la tarea que ustedes tienen planificada para la presente semana. Vamos a continuación a desarrollar el contenido correspondientes
al material de apoyo que obviamente tenemos y que tienen ustedes también en su aula virtual. Y vamos a ir revisando, vamos a ir viendo esta temática fundamental. ¿Qué nos interesa que ustedes sepan en función de este tema? Prácticamente esto está correlacionado, este tema va correlacionado un poco también con estadística. ¿Qué es lo que nos permite la estadística? Saber un porcentaje en función de una cantidad o de un todo. En este caso, cuando hablamos de la población mundial, en este caso, cuando hablamos del incremento de la población, hablamos de, obviamente, de demografía. ¿Qué es la demografía? Es el nivel de crecimiento que tiene la población, cuánto ha crecido o cuánto ha disminuido en función de natalidad o de mortalidad. Para ello, el ser humano antes del siglo XIX o durante el siglo XIX, los inicios del siglo XIX, la humanidad ha soportado una serie de procesos, igual que pasamos nosotros también con el COVID-19, con la pandemia, donde el nivel de mortalidad era superior al de natalidad y por ende el nivel demográfico obviamente disminuyó. Esos son los temas que nosotros vamos a ver a continuación y que es importante que cada uno de nosotros conozcamos. Vamos a ver. Y vamos a ver y vamos a hablar en primera instancia sobre la población mundial. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según cálculos de las Naciones Unidas, a mediados del 2015, la población del mundo era de 7,35 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace el 2015, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de millardo de personas. El primer millardo lo alcanzó en los años 1800, el segundo 227 años más tarde, y después cada millardo adicional se presentó con periodos de tiempo más y más cortos. El tercio de 1960, el cuarto de 1974, el quinto de 1987 y el sexto de 1999 y el último, el séptimo de el año 2011. ¿Qué nos permite con estos datos estadísticos o cuál es el objetivo, la finalidad de estos datos estadísticos? No solamente conocer la cantidad de personas que viven en nuestro planeta Tierra, sino también influye bastante en cómo distribuir los recursos que tiene nuestro planeta de una forma equitativa. Donde exista una sobrepoblación, va a existir un alto índice de necesidades, pues los recursos naturales de nuestro planeta no van a satisfacer las necesidades de un grupo demasiado extenso de personas. Y para ello, nosotros ya más adelante vamos a ver también cómo se encuentran distribuida la población a nivel global. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño cuadro en el cual vamos a ver la población del mundo desde el año 400 hasta el año 2011. Tenemos en los años en el primer cuadro y tenemos los en millones de habitantes. Por ejemplo, en el año 400 había 152 millones de habitantes. En el año de cero, eso quiere decir en el año que inicia obviamente la humanidad, que se cuenta a partir del nacimiento de Jesús, la población era de 250 millones de habitantes. En el año 500, obviamente por alguna situación hubo un descenso y tenemos 205 millones de personas. En el año 1257 volvió a subir. En el 1800 tenemos ya 1.000 millones de personas. En el año 1997 tenemos 2.000. En el año 1960 tenemos 3.000 millones de habitantes. En el año 1974 tenemos 4.000. En el año 1987 tenemos 5.000. En el año 1999 tenemos 6.000 millones. Y hasta el año 2011 tenemos 7.000 millones de habitantes. Eso quiere decir que el nivel demográfico siempre ha ido al alza. Solo obviamente se presenta una baja hasta el año 500, obviamente dentro de la era, de los inicios de la era de nuestra humanidad. Entonces ahí vemos que por algunas circunstancias de 250 hubo un descenso a 205. Debió haber sido por algún tipo de enfermedades, algún tipo de pandemias,
obviamente, de aquella época, que obviamente disminuyó el proceso de demográfico de incremento de la población. De ahí el resto de la información ustedes pueden observar, siempre ha ido al alza, siempre va de mil en mil, por ejemplo, desde 1927 hasta el 2011, ustedes pueden observar que va casi de mil en mil el crecimiento poblacional. Dentro de estas características es importante tomar en cuenta dos importantes sucesos que se dan en la humanidad, que es las tasas de natalidad y también las tasas de mortalidad. Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes: los niveles de natalidad y también los niveles de mortalidad. El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinado y que incrementa la población existente se llama natalidad. En cambio, el número de personas que mueren o fallecen en un lugar y tiempo determinado y que disminuye la población existente se denomina mortalidad. Entonces, aquí ustedes ya tienen la determinación de natalidad y mortalidad, pese que en nuestra siguiente etapa nosotros vamos a ver ya un poco más ampliando este tema. En cuanto a la transición demográfica en función de estos dos fenómenos que se dan en la población, hace un poco más de, de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacimientos, se veían en gran medida anulados por las altas tasas de mortalidad, es decir, las muertes. Muchos niños morían poco después de nacer, las pestes mataban a las poblaciones enteras, por eso no aumentaba la población, pero a partir del siglo XVIII y con más fuerza durante los siglos siguientes, fue bajando la tasa de mortalidad y creciendo la tasa de natalidad, pues nacían más personas de las que morían. Esto se debió principalmente a que mejoraron las condiciones de vida. Entre otras cosas, mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvarían vidas de todas las pestes que anteriormente eran mortales. Acá, a partir del siglo XVIII en adelante, obviamente con los avances de la tecnología, obviamente fue disminuyendo esas tasas de mortalidad. Justamente de aquí, de esta imagen que ustedes tienen, de este mapa temático de la población comparativa en el continente, es justo lo que ustedes tienen que hacer en ese cuadro, obviamente, que ustedes tienen. Aquí tienen toda la información pertinente en función de cada uno de los continentes. Tienen Norteamérica, tienen Latinoamérica y el Caribe, Europa, África, Asia, Oceanía, tienen toda la información. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Tienen que, obviamente, organizar los continentes y la población en orden desde el continente que tiene mayor cantidad de habitantes hasta el continente que tiene menor cantidad de habitantes. Esa es la reglamentación en la cual, obviamente, ustedes tienen que organizar ese cuadro que ustedes tienen en la primera etapa de su tarea, donde estaba el análisis justamente sobre este mapa que ustedes pueden observar aquí. Y vamos a ver la población comparativa de los continentes. Por ejemplo, en Norteamérica tenemos 572 millones en relación a la densidad habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí tenemos obviamente esta determinación. En Latinoamérica y el Caribe tenemos 468 millones en relación a la densidad de habitante por kilómetro cuadrado. Eso tiene una determinación de 11,5%. En Europa tenemos 788 millones en la densidad habitante por kilómetro cuadrado, es de 70. Y obviamente en África tenemos 1.113 millones. La densidad poblacional habitante por kilómetro cuadrado representa el 32,7%. Asia tiene 4.366 millones en relación a la densidad habitante por kilómetro cuadrado, representando el 87,0%. En Oceanía tenemos 39 millones en relación a la densidad habitante por kilómetro cuadrado, que representa apenas el 4,2%. ¿Qué es la densidad habitante por kilómetro cuadrado? La densidad de la población es el cálculo que permite saber aproximadamente cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene cada continente. Entonces, esa es la función de este proceso
de esta estructura que ustedes pueden observar en este mapa. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que ubicar qué continente tiene la mayor densidad poblacional en relación a otros continentes. Aquí les doy un dato, por ejemplo, de acuerdo a mi criterio, yo diría que Asia tiene la mayor densidad poblacional, pues tiene 4.366 millones, obviamente que representa el 87,0 en relación a la densidad poblacional. Es la más alta. Luego estaría siguiéndole, en este caso, Europa con el 70%. Luego estaría en el siguiente nivel estaría justamente Norteamérica con el 12%, América Latina con el 11,5% y en relación a Oceanía con el 4,2%, que es el que menos densidad poblacional tiene. Ahí ya les doy una idea cómo ustedes tienen que organizar, cómo tienen que hacer la tarea, que obviamente tienen en su tarea, en su material de tarea que tienen para la presente semana. Prácticamente la información, qué es lo que tienen que hacer, simplemente organizar de mayor a menor de acuerdo a este mapa que ustedes tienen aquí. Eso es todo. Vamos a ver en relación a la densidad poblacional, este fenómeno, la transición demográfica comenzó en Europa, luego se extendió a los demás continentes. Así pues, entre 1800 y hoy día la población mundial se ha multiplicado por 7 veces y algo más. Se estima que la población mundial alcanzaría unos 11,2 millardos hasta el año 2100. Ya estamos haciendo una proyección, nos estamos yendo más adelante a ver cómo se va a comportar de acuerdo a los datos estadísticos que se van manejando. Nosotros ya podemos hacer una proyección, cómo se va a comportar la población, cómo va a incrementarse la población y hacemos hasta el año 2100, que representaría el 11,2 millardos hasta ese momento. Momento en el cual prácticamente dejaría de crecer la población. Sin embargo, estos cálculos son muy inciertos, como que se pueden cumplir, como no se pueden cumplir. Las predicciones carecen de certeza y deben ser aceptadas con mucha precaución en relación a esos datos estadísticos, porque obviamente, qué sé yo, puede haber una nueva pandemia de este tiempo, del año que estamos nosotros, que es el 2025 hasta el año 2100 puede haber miles de cosas, puede pasar con la humanidad, puede desatarse otra guerra mundial, como en el caso sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente dejó devastado todo el continente europeo, también con el continente asiático que participó en todos estos procesos bélicos. Obviamente puede haber un descenso en relación a la población. Así es que estos datos no son seguros, no son certeros, sino que se tiene que obviamente ver las determinaciones que se pueden ir dando en el transcurso de este intervalo de tiempo. En cuanto a la población de los continentes, la población mundial no se haya distribuida uniformemente entre los continentes, como ustedes habrán visto en el mapa anterior. En los actuales momentos, el continente más poblado en el mundo es el continente asiático, pues allí se asienta un número de personas de 4.366 millones, superior al resto mundial. Le sigue en orden descendente África con 1.113 millones, Europa con 788 millones, América del Norte con 572, América del Sur 416, América Central y el Caribe con 48 millones y Oceanía al último con 39 millones. Ahí tienen también parte de la organización que a ustedes les puede servir en ese cuadro que ustedes tienen como tarea. Al inicio de la era cristiana, hace 2000 años, la proporción de la población continental había sido parecidas, pero Asia y Europa, es decir, los viejos continentes, han perdido en porcentaje en este proceso demográfico de crecimiento que se da en la población y han ganado los nuevos continentes como África, las Américas y Oceanía. El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más habitantes, 1.400 millones de habitantes, que todo el continente americano o que todo el África.
Los cinco países que le siguen en población son la India con 1.280 millones, Estados Unidos con 325,1 millones, Indonesia con 255,7 millones, Brasil 203,7 millones y Pakistán con 188,1 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, hasta el año 2100 el país más poblado del mundo sería la India, con 1.660 millones de personas. Pero vuelvo y repito, como ya lo habíamos visto anteriormente, esto obviamente solo es una proyección. Cómo se pueden cumplir estos datos o cómo se pueden variar también. También, obviamente, en relación a estos datos, seguida, obviamente, después de la India, por China, con 1.000 millones, Nigeria con 752 millones, Estados Unidos con 450 millones y República Democrática del Congo con 389 millones. Eso, obviamente, se dan como como una proporción hacia el futuro, qué es lo que puede pasar. Aquí están los 10 países más poblados. En primer lugar tenemos a China con obviamente 1.377.485.388. Luego le sigue la India, luego tenemos Estados Unidos, luego tenemos Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón. Esos son de acuerdo a esta proyección, obviamente que van a ser los países que tienen mayor densidad poblacional. Si nosotros en la actualidad vemos, por ejemplo, Estados Unidos, de ley que va a tener una sobrepoblación, pese que obviamente de todos los controles migratorios que se están aplicando en la actualidad, es un país totalmente saturado. Obviamente, ¿por qué? Porque tienen las personas la idea que en ese país, obviamente, al ser del primer mundo, al ser un país totalmente desarrollado, obviamente tienen mejores oportunidades en función de labor, en función de desarrollo de sus vidas tanto sociales como económicas. Entonces, por eso son los países que más personas obviamente abarcan en función de población. Entonces, pero obviamente genera un problema. Mientras más personas, más consumo y obviamente más cara, obviamente, los niveles de vida. Eso también hay que tener muy en consideración de estos lugares. Y justamente a continuación vamos a hablar sobre la desproporción en relación a la población, porque en unos lugares la población es más baja y porque en otros lugares la población es más alta. Vamos a ver cuáles son estas características. En el 2007, a nivel mundial, la población urbana ya superaba la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes. Por ejemplo, América del Norte es el continente más urbanizado, tiene el 81% en relación a la urbanización. África y Asia son los menos urbanizados, pues tienen apenas el 41%. Los demás continentes tienen mayor población urbana. América Latina tiene el 78%, Europa el 74%, Oceanía el 73%. Si se considera la relación entre países ricos y pobres del mundo, en términos generales se podría establecer que el conjunto de países desarrollados están poblados ahora por 1,3 millardos de habitantes. Entonces, obviamente es desproporcional y en los lugares donde se asienta la mayor cantidad de personas, justamente son donde va a haber mayor necesidad desde el punto de vista económico. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados, por ejemplo, 6,1 millardos. Se entiende que están en el primer grupo los países europeos de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los del segundo grupo son los restantes del mundo, pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, la desproporción es inversa. Los países ricos o desarrollados, que son pocos, concentran el consumo del 73% de la energía acumulada de nuestro planeta y un 97% de las riquezas mundiales. Eso quiere decir que ellos son los que más consumen los recursos de nuestro planeta. En otros países, obviamente, hay menos consumo y genera también altos niveles en relación a pobreza. En cuanto a la población ecuatoriana dentro del proceso de demografía, en el año de 1800 y hoy la población del Ecuador pasó de medio millón de habitantes a 16 millones. Es decir, que en el 2015, o 215 años, perdón, se ha multiplicado al menos 30 veces el nivel de población en nuestro país.
Esta última cifra es sorprendente ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones, como a Estados Unidos, como a Brasil, como a otros países desarrollados, especialmente en Europa. Este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en el año de 1950 los ecuatorianos no eran más de 3,5 millones y que en el año de 1972 alcanzaron a ser 6,4 millones. Entonces ahí podemos ver el crecimiento poblacional, lo poblacional que se da también en nuestro territorio. Ahora la población ecuatoriana es apenas el 1,16% de la población china y el 0,22% de la población mundial. En el año 2100, igual se hace una proyección, nos adelantamos qué es lo que puede pasar, incierto, hasta el año 2100, en Ecuador tendría unos 24,5 millones, conservando el mismo porcentaje de hoy respecto a la población mundial. Obviamente, una vez más, este tipo de proyecciones, cómo se pueden cumplir, cómo no se pueden cumplir. Así es que siempre hay que estar atentos a todos los cambios que se pueden dar en función de incremento o disminución de la población. Para ello, nosotros tenemos que tener en consideración las siguientes características, los siguientes datos que pueden variar, como son el caso de la natalidad. Y vamos a ver a continuación en qué consiste la natalidad. Y en esta última etapa de nuestra clase vamos a ir viendo un poco más en qué consiste la natalidad. Natalidad, vamos a explicar, vamos a ver qué es el concepto y cuáles son las características. ¿Qué es natalidad? La natalidad es el número de nacimientos que se dan en una población en un determinado periodo de tiempo, generalmente periodos anuales. La tasa de natalidad permite calcular los niveles de fecundidad de la población. La tasa de natalidad se calcula mediante una fórmula, cantidad de nacimientos registrados en X tiempo por cada 1.000 habitantes en relación a la totalidad de la población. Es una tasa variable ya que los nacimientos cambian según las regiones o países o según las épocas. Determinados momentos en la historia pueden provocar que los nacimientos decaigan a nivel mundial, como en las grandes depresiones económicas, o también pueden hacer en la cantidad de nacimientos explote. Un ejemplo claro de esto se dio tras finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto es el fenómeno demográfico llamado explosión de la natalidad, que significó obviamente un crecimiento desmesurado de la población. Al analizar la tasa de natalidad se deben tener en cuenta una gran variedad de factores que influyen en ella. Primero, el espacio físico y el periodo de tiempo, tanto como las condiciones culturales, religiosas, socioeconómicas y educacionales, alimenticias y las zonas culturalmente más avanzadas influyen en la evolución de esta tasa, influyen directamente. Por ejemplo, ustedes habrán visto antes nuestros abuelitos, nuestros padres, en nuestras familias mínimo somos cuatro, somos cinco hermanos. Nuestros abuelitos habían tenido mucho más, 14, 15 hijos, han llegado a tener muchas familias. Hoy en día, esta es una de las características fundamentales que es el factor socioeconómico, obviamente, ha disminuido. Y la mayoría de los hogares o tienen uno o dos hijos y ya no tienen más. Entonces, hay un descenso bastante intenso en función de la natalidad. Eso tenemos que tener muy en cuenta en cuanto al desarrollo de este proceso. Natalidad en los países subdesarrollados. En general, la tasa aumenta progresivamente respecto a los años anteriores, sobre todo en países subdesarrollados por cuestiones mayormente culturales. Muchas veces la falta de atención sobre la natalidad tiene que ver con temas políticos, falta de información o de capacitación a los ciudadanos. La creación de familias numerosas, gracias a muchas veces se necesitan más miembros familiares para poder subsistir. Los factores religiosos muchas veces influyen. En algunas religiones los abortos o los modelos anticonceptivos están prohibidos y culturalmente no hay distribución del tiempo marcado y no tienen una noción de tiempo laboral y también de tiempo educativo. Esto en cuanto a la natalidad. Pero tenemos otro factor negativo, tenemos un factor bastante lo contrario de la natalidad
Y en este caso nosotros vamos a ver justamente los niveles en función de la mortalidad. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes igual de este tema ya en estos últimos minutos que nos resta de nuestra clase. Vamos a ver justamente la mortalidad, que es lo contrario de natalidad. ¿Qué es la mortalidad? Vamos a ver cuáles son las características. La mortalidad se refiere al conjunto de defunciones que ocurren en una población durante un periodo de tiempo. En general se expresa en términos de tasas, o sea, en relación a la población total del país. Así la tasa de mortalidad se calcula como el número de muertes por cada 100.000 habitantes en un año determinado. La mortalidad justamente es uno de los indicadores más importantes para la demografía poblacional, ya que permite conocer aspectos sociales como el acceso a la salud, los avances de la medicina a lo largo del tiempo o la eficiencia de políticas públicas en relación con la calidad de vida de la población. Asimismo, la mortalidad es un indicador sensible para reflejar cómo impactan socialmente las crisis económicas graves, las epidemias y pandemias, las guerras y los desastres naturales. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud ha calculado que la mortalidad por la pandemia del COVID-19, por ejemplo, a nivel mundial fue de aproximadamente 15 millones de personas durante los años 2020 al 2021. Entonces ahí nosotros podemos ver los altos niveles de mortalidad que se dio justamente durante este proceso que se dio. Entonces, acá vamos analizando los niveles de mortalidad. En cuanto a la tasa de mortalidad, también conocida como índice de mortalidad, se trata de la proporción de personas que fallecen cada año respecto al del total de la población de un país. Se expresa en números de muertes por cada 100.000 habitantes y se calcula a partir de la siguiente fórmula matemática. Aquí tenemos esta fórmula. La tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes es igual a 100.000 por el total de muertes dividido por el total de la población. Esa es la fórmula mediante el cual obviamente se puede calcular los niveles de mortalidad también dentro de una población. Estos son los temas que nosotros hemos visto y hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Tienen toda la información pertinente en cuanto para el desarrollo de su tarea. Tienen toda la información tanto en el material de apoyo como en la presente clase que será subida a su plataforma en razón de minutos más. Así es que ustedes, si es que desean volverla a ver, si es que necesitan reforzar sus conocimientos, ustedes pueden repetirse las clases, pueden repetirse las veces que ustedes quieran hasta lograr comprender algún tema que les resulte complicado. Señores y señores, no me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo, pues nos vemos en las siguientes clases de ciencias naturales a partir de las 8:40. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lice.